Buenas tardes, esperando se encuentren muy bien. Les comento que vamos a continuar revisando los temas que habíamos tocado en la clase anterior. Habíamos empezado a revisar lo que eran las funciones lógicas o booleanas, donde veíamos que en realidad aquí tenemos un ejemplo de una función lógica. Tenemos variables que van a corresponder finalmente a las letras que pueden evaluarse a 0 a 1, ¿ya? Porque son obviamente funciones booleanas. Algunos ejemplos pueden ser la A, la B, la C, entre otras letras. Tenemos también el complemento de una variable, que es simplemente la negación de una variable, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad si la variable, por ejemplo, vale 0, la negación de la misma sería 1. Si la variable vale 1, la negación o complemento de ella sería 0, ¿ya? El inverso simplemente. Tenemos acá algunos ejemplos: A negado, B negado, C negado. Tenemos también los literales, que puede ser tanto una variable como un complemento, ¿ya? Y son finalmente los que vamos nosotros a considerar al momento de verificar, por ejemplo, cómo está compuesta una ecuación, o perdón, una función. Aquí tenemos también un término que puede muchas veces asociarse a una suma o una multiplicación. La idea principal es que vamos a ver que siempre va a haber una operación como general, en este caso se están sumando estos dos elementos, ¿ya? Y cada uno de estos productos le vamos a llamar término. De una forma similar, podríamos ver acá que esta función donde tenemos un producto, ¿cierto?, de esos elementos, cada uno de estas sumas en realidad van a ser términos, en este caso de suma, ¿ya? Eso puede parecer medio ambiguo, pero en general nos fijamos siempre en esa operación que es la que está generalizadamente operando nuestra función, ¿ya? Para poder definir los términos. Aquí tenemos algunos ejemplos donde podemos identificar, ¿cierto?, cuántos términos, cuántas variables, cuántos complementos tenemos. En esta función A, B negado C, más B, D negado, ¿cierto?, y más A negado, B, D, podemos ver que las variables que tenemos son A, B, C y D. ¿Hay cuántos complementos? El A está negado, el B está negado y el D está negado, ¿ya? ¿Cuántos términos serían? En este caso, si consideramos que la operación, por decirlo así, general que tenemos es una suma, habría 1, 2 y 3 términos de producto, ¿cierto? Donde cada uno tendría, en este caso, 3 literales, acá tendríamos 2 literales y ahí tendríamos 3, ¿ya? Eso es más o menos la estructura más básica para que hablemos los mismos términos, ¿ya? Luego, ¿qué más también estuvimos revisando? ¿Qué era dar la verdad? Les comentaba que muchas veces esto ustedes lo ven en el álgebra, específicamente en lógica proposicional, donde lo que hacemos es ver qué sucede con una función, para este ejemplo f1, para cada una de las condiciones de entrada posibles, donde vemos que en realidad, como pueden tomar solamente dos valores, ¿cierto? Tendríamos que va a ser igual la cantidad de combinaciones a 2 elevado a n, donde n es el número de bits que tenemos disponible, o en este caso de entrada, ¿ya? Así que serían entonces 8 combinaciones, las cuales listamos acá. Si las quisiéramos ver en binario, irían desde el 0 hasta el 7. ¿Y qué sucede con la función para cada uno de esos casos? ¿Ya? Esto, por si acaso, yo lo definí totalmente de forma arbitraria, ¿ya? Aquí podemos ver también que si nosotros quisiéramos evaluar una función, lo que haríamos sería, por ejemplo, como está acá, esto por si acaso no se relaciona directamente, me parece, con la función. De hecho, me parece que al menos se corresponde este término, ¿cierto? Porque para esa combinación tenemos que justamente vale 0, ¿ya? No quiere decir que los demás se corresponden. Es solamente un ejemplo. Vemos que para evaluar lo único que hacemos es darle un valor a cada una de las variables. Tal como lo haríamos, por ejemplo, en los reales, donde diríamos que, por ejemplo, una variable vale 2, 3, pi, ¿cierto? Aquí simplemente van a ser valores 0 o 1, ¿ya? Y después de eso, uno realizando las operaciones, llega al resultado. ¿Qué tenemos también por acá? El álgebra de Boole, donde hay un montón de reglas, o en realidad muchas reglas que nosotros vamos a ocupar para simplificar, donde acá están todas listadas, nosotros estuvimos comprobándolas. No voy a entrar en tanto detalle con respecto a las reglas, debido a que las vamos a estar ocupando a medida que resolvamos algunos ejercicios al comienzo de esta clase. Y aquí tenemos, ¿cierto?, una demostración que usamos para poder comprobar una de estas reglas o propiedades. Y por último, le decía yo también que en el caso de los teoremas de De Morgan, nosotros podemos quedarnos con la siguiente idea: que para poder aplicar este teorema, vamos a cambiar la operación de una multiplicación, en este caso a suma, o de una suma a multiplicación. Y luego vamos a negar los literales, o términos en este caso, ¿ya? ¿Cuándo lo podemos aplicar? Cuando tenemos, por ejemplo, una negación que está sobre una suma o sobre una multiplicación, y cubre todos los elementos, ¿ya? Aquí tenemos justamente una negación que está sobre esta suma, así que nosotros, si quisiéramos aplicar el teorema de De Morgan para obtener una ecuación que sea equivalente, o una función equivalente, cambiaríamos la operación de suma a multiplicación, como hicimos, y negamos cada uno de estos términos, ¿cierto? Acá lo mismo, tenemos que hay una negación sobre este producto, así que cambiamos la operación ahora de producto a suma y negamos cada uno de los términos.
pueden ver que funciona tanto si tenemos dos variables, o en este caso dos términos, o si tenemos tres o cuatro o n en realidad. ¿Ya? Aquí tenemos una suma, lo mismo, cambiamos la operación de suma-multiplicación y negamos los términos. ¿Ya? Algo importante es que esto no es equivalente. O sea, A, B, C, todo negado es diferente de A negado, B negado, C negado. ¿Ya? Podríamos ver que en realidad si aquí aplicáramos de Morgan, nos quedaría que cambiamos la operación de multiplicación a suma y nos quedan negados los términos, ¿cierto? Esta sería la expresión, la cual claramente es diferente a esto. ¿Cierto? Aquí tenemos una suma, aquí una multiplicación, no son compatibles simplemente. ¿Ya? Y por último empezamos a resolver algunos ejercicios de la guía, donde aquí estuvimos trabajando con este problema, el problema 1. Le decía yo que la clave estaba en directamente fijarnos en el término más pequeño, porque con él podíamos factorizar, como hicimos acá con el x, y después nos queda uno más un montón de otros términos, lo cual va a ser 1, lógicamente, porque 1 más cualquier cosa va a ser simplemente 1, como veíamos en una regla las que presentábamos en la clase pasada, que sería esta, la regla 2. ¿Ya? Es algo que vamos a usar bastante. Y también agrupamos, ¿cierto?, los que están acá con morado, lo mismo hicimos ahí, nos quedó uno ese término. Después, acá pudimos aplicar una expresión, o una regla que teníamos, que sería x más x negado y, que sería la regla, me parece que era 11. A ver, la regla, justamente la regla 11, ¿ya? Y nos queda entonces que sería a más b, simplemente. Y aquí lo expresamos. ¿Ya? Lo expresamos ahí, nos quedó x más y, y ese término wz no, en realidad no le podíamos hacer nada. Hasta acá. Quiero saber si se entiende lo que revisamos, obviamente, de manera mucho más rápida. Vamos a cerrar acá. Ahí sí. Así que voten nomás. Muy bien. Cualquier duda que tengan me van escribiendo, me van comentando. Así que lo que vamos a hacer es continuar con esto que estábamos realizando, ¿ya? Vamos a buscar donde teníamos acá nuestro apunte. Me parece que es el del día miércoles. Tiene que ser el miércoles, que fue ¿cuánto? Miércoles 5. Debería ser, miren, justo acá está. Lo encontramos rápido. Ahí. Vamos a continuar desde acá. Vamos a buscar dónde están. Acá están. Ahí. Y vamos a seguir realizando estos ejercicios. Más que nada para ir soltando la mano y aplicando las diferentes propiedades, ¿ya? Así que nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tomar acá. Esto por si acaso es de la guía, es el ejercicio 12. Justamente el 12 de la guía. Vamos a aplicar acá, o vamos a resolver en realidad este problema, ¿ya? Aplicando las reglas. Ahí. Ahí. Un poquito más grande para que se vea bien. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como ustedes pueden ver, tenemos dos, o en realidad tres, términos que se están multiplicando. Esto por si acaso les adelanto que nosotros le vamos a llamar eh, un producto de sumas. Como pueden ver, justamente es eso, ¿cierto? Vamos acá a resolverlo. La clave está en primero en tratar de ver si podemos simplificar algo entre los paréntesis. La verdad es que no se ve que podamos simplificar algo, por ejemplo, dentro de acá, ni acá, ni acá, ¿cierto? Así que vamos a empezar a multiplicar. Vamos a partir multiplicando estos dos primeros, ¿cierto?, paréntesis. Solución. Y empezamos a operar. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría? Multiplicamos término a término, así. Tal como lo haríamos, por ejemplo, en álgebra o como lo hemos hecho probablemente un montón de veces, ¿cierto? Así que partimos. Le vamos a llamar f simplemente a esta función. F igual a. Nos va a quedar entonces a, b, c negado. Lo vamos a escribir. Vamos a escribirlo acá. A, b, c negado. Vamos a escribir el a, obviamente. Vamos a poner el paréntesis, ¿cierto? Más, después va a ser a, b, d. ¿Ya? Ahí tendría listo ese término también. Después acá nos va a quedar c por c negado. Quiero que ustedes piensen por mientras qué va a ser esto. ¿Ya? Está dentro de las reglas que nosotros vimos. ¿Ya? Después c por d. C por d. Y nos quedaría acá d, o perdón, c negado por d. Una recomendación que les doy también es que ustedes siempre ordenen las diferentes variables que aparezcan, las ordenen, por ejemplo, alfabéticamente, porque así es más fácil ver si es que hay dos que son iguales y que podamos simplificar. Acá nos quedaría entonces cd, ¿cierto? O perdón, d por d. Vamos a ver también qué sucede con este término. Y me parece que ya habríamos terminado, ¿cierto? A ver, déjenme chequear bien. C por D, sí, los tenemos todos, ¿cierto? Porque aquí multiplicamos justamente S por S, lo tenemos ahí.
Tenemos ahí, hicimos, ¿cierto? El C negado por D y por último el D por D. ¿Ya? Cerramos el paréntesis, dejamos esto tal cual de momento porque hay algunas cosas que podemos simplificar en lo que tenemos en el paréntesis de la izquierda. ¿Ya? Ahí. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿a qué es lo que es igual este término? Voy a copiar las reglas por si acaso para que así las tengan también más a mano. C por C negado. ¿A qué es igual? Mientras yo voy y copio las reglas acá al lado para que sí las tengan disponibles. Vamos a recortar esto. Vamos a pegar por acá. Por acá lo vamos a poner. Solamente como una especie de formulario o recordatorio, ¿ya? Ya, ¿seguro? Revisen bien acá. La vamos a poner acá abajo en realidad. Ahí la vamos a dejar. Tendríamos C por C negado. Sería equivalente a lo que aparece acá, a la 8, ¿cierto? ¿Ya? Nosotros habíamos comprobado que en realidad, sin importar el valor que tome, por ejemplo, si el A vale 0, sería 0 por 0 negado. Eso va a ser 0 por 1 igual a 0. Si el A valiera 1, sería entonces 1 por 1 negado, sería entonces 1 por 0. ¿Ya? Lo cual sería, lógicamente, 0. Así que, de hecho, nos da siempre 0. Vamos a, entonces, decir que eso es 0. Muy bien. 0. Esto de acá, de momento, aparentemente no puedo hacer nada, de momento, ¿cierto? Pero ¿cuál sería D por D? Vamos a fijarnos que acá tenemos una expresión, ¿cierto? Sería A por A. Recuerden que en realidad nosotros podemos, sea D, sea C, o sea un término que está multiplicado por el mismo, aunque sea más grande, va a quedar lo mismo. ¿Ya? Así que aquí nos quedaría entonces simplemente D. ¿Ya? Lo voy a copiar una vez más acá, una vez que ya simplificamos esto. Hay algunas simplificaciones adicionales que podemos hacer, pero me interesa que vayamos paso a paso, al menos al principio. Voy a eliminar obviamente ese 0, así que lo quito, porque 0 más cualquier cosa va a ser cualquier cosa. En este caso, A más 0 va a ser A, ¿cierto? Por eso lo podemos quitar. Acá nos queda CD, ahí nos queda C negado D, y aquí nos va a quedar únicamente D. ¿Ya? El otro paréntesis lo dejamos tal cual. Ahí. Y ahora nos fijamos en algo. Nuevamente, como les decía, el término más pequeño es el que nos da la clave para resolver. ¿Por qué? Porque si nosotros factorizamos, por ejemplo, por este D, fíjense que aquí hay un D, aquí hay un D y aquí hay otro D. Y la verdad es que todos estos términos se van a ir. ¿Por qué se van a ir? Lo vamos a ver ahora, miren. Vamos a poner esto acá. Y vamos a factorizar. Miren, yo voy a poner esto para que ustedes me sigan en la idea. Ahí, ¿cierto? Vamos a juntar todos estos de acá. Nos va a quedar, por tanto, más, y nos va a quedar acá el D, miren. Nos va a quedar el D. Nos va a quedar, ¿cierto? El AB, que sería lo que está acompañando al D ahí. Nos va a quedar el C. Nos va a quedar el C negado. Nos va a quedar acá el 1. Y bueno, esto en realidad, como ustedes pueden ver, que está por acá, ya sería 1, ¿cierto? ¿Sí? Pero en definitiva, tengamos ya sea 1 más 1, lo importante es que eso va a ser 1. ¿Ya? Siempre que sea 1 más cualquier cosa, va a ser 1. Me excedí un poquito ahí. 1. Esto lo seguimos dejando ahí, sin tocarlo. ¿Ya? Y vemos que en realidad podemos factorizar sin ningún problema, ¿cierto? Y nos quedó entonces D por 1, que sería simplemente D. Así que nos queda A, B, C negado, más D. Claramente nos sirvió el hacer esta simplificación, o en realidad hacer esa agrupación o factorización. ¿Ya? Ahí te dejaríamos nuevamente este término que no lo hemos tocado hasta acá, ¿cierto? Y pueden ver que ya se redujo bastante. Ahora nos quedaría multiplicar, ¿cierto? Pero quiero ver si me siguen en eso, ¿ya? Es lo que hice acá. Esto que me quedó con negro ahí. Ahí, ¿ya? Se fijan que simplemente factoricé siempre por el más pequeño, por el D en este caso, porque así puedo dejar uno más un montón de términos. Y en realidad en todos los que se repite ese D, se van a eliminar. Es una gran ventaja, ¿cierto? Seguimos. Ahora vamos entonces a multiplicar así, término a término. A, B, C negado. Va a quedar entonces A, B, C negado por C negado. Yo creo que ustedes ya ven lo que va a quedar. Por ahora voy, como les digo, haciendo todos los pasos, o al menos la gran parte de los pasos para que así vaya quedando claro. Después A, B, C negado. Estoy multiplicando esos dos, ¿cierto? Por D, más A, B, C negado E, ¿cierto? Multiplicando S por S, más, aquí me queda el C denegado,
perdón, C negado D, ahí sí. Aquí me queda el D por D. D por D, ya lo hicimos acá arriba, ¿cierto? Nos quedaba simplemente D. Un momento lo estoy copiando. Y por último, el DE, ¿cierto? Sumándose. Podemos ver acá que en realidad la clave está en este término y por ahí que podemos factorizar varios, ¿cierto? Vamos a ir por partes. Tenemos entonces que C negado por C negado, ¿a qué es lo que va a ser igual? Como dijimos, ¿cierto? A C negado, o sea, queda lo mismo. A, B, C negado, más. Aquí nos va a quedar A, B, C negado D, más A, B, C negado E, más C negado D. Este D por D en realidad es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Eso, va a ser D. Y más D. Aquí de verdad se simplifican un montón de términos. La verdad es que se simplifican, por ejemplo, ese término también, ese término también. Nos van a quedar únicamente dos, pero lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Ya? Primero, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que podemos simplificar, por ejemplo, ese término y ese término por el hecho de que podemos factorizar por él, ¿cierto? Factorizamos por el A, B, C negado, y si nos van a ir dos términos, miren. Y además vamos a poder factorizar también acá, estos tres, si se fijan bien. Voy a poner otro color para que sea más evidente en verde. Ahí, por ejemplo, ¿cierto? Eso solamente para marcar que estamos uniéndolo, ya no es una operación ni nada por el estilo. Juntamos entonces el A, B, C negado, lo voy a poner en rojo. A, B, C negado, nos va a quedar acá multiplicado por el D, perdón, por el 1, ahí sí, 1 porque ahí lo dejamos factorizado, más el D y más el E, ¿cierto? Que sería ese término de acá y ese término de acá. Esto claramente va a ser 1, porque 1 más A va a ser 1, ¿ya? Y el A puede ser cualquier cosa. Seguimos, más. Aquí vamos a factorizar por el D, que sería siempre el término más pequeño, y nos va a quedar entonces el C negado, ¿cierto? Ahí sí, más el 1, por el hecho de que factorizamos por el D, más el E, ¿ya? Y todo esto que está acá va a ser directamente 1, por los mismos motivos que antes. Y en definitiva nuestro F va a ser A, B, C negado, más D. Y aquí ustedes pueden ver que en realidad nos queda así, ¿cierto? Así simplemente la expresión. ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Te ayuda a cerrar un poco la ventana, que empezaron a pasar los camiones. Ahí sí. Esperemos que se escuche menos fuerte. Ya, perfecto. Cualquier duda, por favor, me van diciendo, ¿ya? Vamos a realizar otro problema más. Vamos a ver uno de acá. ¿Cuál puede ser interesante? Vamos a hacer el D, ¿ya? Porque en realidad el primero, como que el C, perdón, ya es más que nada aplicar De Morgan, ¿ya? Así que vamos a aplicar acá en el D, donde también tenemos que aplicar De Morgan, pero tiene un poquito más de operaciones, ¿ya? Así que va a ser bien interesante. Si, de todas maneras, si ustedes quisieran hacer ese otro, me comentan nomás. Recuerden que estos son de la guía, específicamente el problema 12. Vamos a pegar por acá el problema. Salió bien pequeño el problema. Vamos a ver si le damos clic ahí. Vamos a mover para acá las reglas, que las estamos usando como una especie de formulario, ¿ya? Pero lógicamente no nos sirve nada tener las reglas ahí si nosotros no vemos dónde poder ocuparlas, ¿cierto? Ahí. Ahí se ve suficientemente bien. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos acá? La idea es preguntarnos si es que nos conviene aplicar De Morgan directamente, o sea, al principio, o si podemos hacer algunos arreglos por ahí, ¿ya? Mi recomendación es siempre que ustedes traten de simplificar todo lo que puedan bajo la barra, obviamente están negando todo, antes de aplicar De Morgan, porque tiende a simplificarse un poquito más, tiende a ser más fácil trabajar. ¿Cómo lo podemos hacer? En realidad, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a trabajar con este término. Aquí, por ejemplo, yo voy a aplicar De Morgan, porque me da la impresión de que aquí, como esto va a cambiar de una suma a una multiplicación, vamos a multiplicar todos los términos y por ahí puede que se nos simplifique algo, ¿ya? Y puede que sea bastante. Aquí creo que ustedes pueden ver que hay una propiedad que está directamente aplicable, ¿cierto? Sería esta. A por A negado, B.
¿cierto? Sería lo que nos dicen ahí. Y acá también podemos simplificar, porque podemos factorizar. Fíjense bien que tenemos dos términos más pequeños, así que en realidad cualquiera de ellos podría ayudarnos a eliminar ese término, ¿cierto? Ese término no va a quedar. Acá tendríamos qué cosa también. Tendríamos el AB. Quizás si multiplicamos estos dos paréntesis, podemos simplificar un poquito más. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede. F va a ser igual a... Y aquí yo por si acaso voy a sacar la regla, porque en realidad para que me quede ordenada la negación, que es bastante larga. ¿Ya? Ups, vamos a acercarnos un poquito más. Un poquito nomás. Ahí, está bien. ¿Ya? Y vamos a ver cómo va quedando. Ahí, vamos a mover esto porque como que me puse muy pegado. Más abajito. Ahí. Ya. Y copiamos. Vamos a, recuerden que yo dije aplicar de Morgan acá, en este término, ¿cierto? Aplicamos de Morgan. Vamos entonces a cambiar la operación de una suma a una multiplicación, ¿cierto? Y nos va a quedar negado los términos, ¿cierto? O sea, cambiamos a una multiplicación y negamos cada término. Como ya estaba negado, quedó dos veces negado. Eso, lógicamente, según lo que nos indican acá, va a quedar el mismo término. ¿Ya? Pero lo vamos a escribir, porque queremos, como les decía, ir paso por paso, sin acelerarnos demasiado. Después, acá aplicamos la propiedad 11 que tenemos ahí, ¿cierto? Siempre que tengamos un elemento más el mismo negado, por cualquier cosa, nos va a quedar ese elemento más esa cualquier cosa. O en realidad, si lo queremos hacer de una manera más técnica, A por A negado B va a ser igual a A más B, ¿cierto? Así que nos quedaría simplemente A más B. Ese llegar y aplicar. Recuerden que estoy omitiendo de momento la barra que está arriba, ¿ya? Porque no voy a aplicar de Morgan inmediatamente, ¿ya? Seguimos. Ahora acá. Le decía yo que podíamos factorizar ya sea por el A negado o por el B negado. Va a quedar acá, si que fuera por el A negado, nos quedaría así. A negado, 1 más A negado, perdón, más B negado C, ¿cierto? Más B negado. Y ahí esto se hace 1. Y nos va a quedar obviamente el A negado más B negado, ¿cierto? Podría factorizar estos dos también y el resultado sería exactamente el mismo. ¿Ya? Cualquiera que usemos va a llegar, ¿cierto? A que nos queda el A negado más B negado. Así que vamos en particular nosotros a factorizar por el A, ¿ya? El A negado. A negado. Lo vamos a escribir mejor, ¿sí? Y de hecho, ¿saben qué? Lo voy a poner acá. Para que así quede claro. A negado 1 más B negado C y más B negado. ¿Ya? ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a negado más B negado. ¿Ya? Y eso lo voy a poner en rojo directamente para que así quede fácil de seguir de dónde salió. ¿Ya? Y no saturar tanto este ejercicio en sí o esta solución. Ahí. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? Vamos a ver que este término que está acá, ¿ya? Puede que nos convenga multiplicar lo que está bajo esa negación, en principio. Vamos a ver qué sucede. ¿Ya? A pesar que por aquí quizá hay algo que nos va a servir bastante. ¿Ya? Pero vamos a ir paso por paso. Vamos a seguir acá. Dejamos eso, esa negación que tenemos acá. Fíjense que va a haber una negación ahí. Ahí, vamos a dibujarla así. Ahí va a haber una negación. Y aquí nosotros vamos a operar esos elementos. Lo vamos a operar y nos va a quedar entonces A por A negado. Eso en realidad va a ser simplemente 0. Más, nos va a quedar acá el A por C. Más el A negado B. Y más acá el BC. ¿Cierto? Eso lo dejamos acá expresado. Ahí. ¿Ya? Y una vez que tenemos eso, ahí nosotros podemos decir que esto es 0. En realidad me parece que algo más podemos simplificar. ¿Ya? Vamos a no olvidarnos de la negación que está arriba. Está acá. Ahí, ¿cierto? Vamos a seguir operando. No se olviden que el A dos veces negado y el B dos veces negado es simplemente AB. ¿Sí? Acá nos queda entonces el A más B. Vamos a anotarlo acá, el A un poco más pequeño. Ahí sí. Aquí nos va a quedar entonces ese que está ahí, ¿cierto? Ahí. A negado más B negado, ¿cierto?
Acá dentro de este paréntesis que sigue, vamos a dejar simplemente el AC, vamos a ponerlo acá, AC más A negado B más BC. ¿Ya? En principio no parecería que pudiéramos simplificar algo más acá, al menos directamente, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí. Pero la clave está, por si acaso, a los primeros términos, porque los primeros términos que tenemos nos va a quedar multiplicado en algún momento el A por el A negado. Miren lo que va a pasar acá. Vamos a ver qué sucede. Nos falta la negación de arriba, ¿cierto? Ahí, vamos a ponerla ahí. Ya. Y aquí escribimos. Va a quedar AB por A, va a ser simplemente AB, ¿cierto? Recuerden que el A por A que tenemos ahí va a ser simplemente A, ¿cierto? Así que sería AB más AB por B. Va a ser también AB. ¿Ya? Eso nosotros lo podríamos simplemente omitir, ¿cierto? Escribir, en este caso, lo que tenemos ahí, miren. A más A va a ser A. ¿Ya? Vamos a dejarlo de momento así. Y lo demás lo vamos a copiar tal cual, ¿ya? Tal cual. Aquí podemos copiar todo. Y lo pegamos. Lo pegamos ahí. Vamos a copiarlo bien, ¿sí? Ahí. ¿Ya? Y la negación de arriba. No nos olvidemos de ella. ¿Ya? Y me faltó, me sobró algo, ¿cierto? ¿Qué me sobró? Me sobró esto porque yo ya lo había multiplicado ese término, ¿cierto? No se olviden que eso ya está operado. Tendríamos que borrar ese y desplazar un poquito acá. Acá. En principio estoy haciendo todas las operaciones. Después, como les digo, nos saltamos un montón de ellas. Porque en realidad es aplicar las reglas, ¿cierto? Así que las podemos aplicar más o menos rápido. Ya. Una vez tenemos eso, acá yo voy a escribir simplemente AB. Vamos a seguir poniendo este término que está en rojo, el A negado más B negado, ¿ya? Y vamos a dejar el otro término, que lo voy a copiar y pegar simplemente, para no estarlo copiando más. Que de momento, como les decía, no se simplifica mucho más, al menos directamente. Me preguntan por acá, ¿siempre solo tienen un orden de hacerlo? La verdad es que se puede realizar de izquierda a derecha y trabajar en los paréntesis, tal como en álgebra, ¿ya? Mientras respetemos eso, no hay ningún inconveniente. Por eso mi recomendación es que ustedes siempre vayan poniendo paréntesis para que así no vayan a, por ejemplo, a complicarse con algo, ¿ya? Pero en principio todo lo que nosotros aplicamos siempre con álgebra, por ejemplo, en números reales y cosas así, funciona sin problema, ¿ya? Porque hay conmutatividad, hay asociatividad, todas esas propiedades. Ya, y acá podemos entonces hacer lo siguiente. Voy a bajar un poco nuestra especie de formulario, ¿cierto? Y nos va a quedar entonces A por A negado B. ¿Ya? A por A negado B. Más A por B negado. ¿Cierto? Y esto más, o en realidad por, ¿cierto? AC más A negado B más BC, que es lo que está en el paréntesis. ¿Ya? Acá ponemos la barra que tienen ellos. Acá ponemos la otra barra. Y saben ustedes que ya se ve o se vislumbra el resultado. De hecho, si se fijan bien en esto que está acá, ¿a qué va a ser igual esto? Según las propiedades que tenemos. ¿Ya? Yo lo puedo hacer paso a paso, pero yo creo que ya lo pueden ver, miren. A por A negado. Justamente lo tengo acá encerrado. Va a ser 0, ¿cierto? B por B negado va a ser 0. 0 más 0 va a ser 0. Todo esto es 0. 0 por algo va a ser 0. 0 negado, 1. ¿Se fijan? O sea, en definitiva, ya con eso podemos llegar al resultado. Aquí vamos a ver que esto va a ser 0 más 0. Lo voy a escribir todo por si acaso. ¿Ya? Voy a copiarlo, de hecho. Ahí, eso que está ahí. Copiamos, pegamos. Oh, lo copiamos ahí arriba. Vamos a copiarlo por acá. Ahí, ¿ya? Y lo movemos, ¿cierto? No nos olvidamos de la barra que está arriba. Esto de acá, lógicamente, va a ser 0. Teníamos la barra. La vamos a poner también porque la barra es importante, ya que nos cambia el resultado, ¿cierto? O sea, nos lleva de que esto sea 0 negado, ¿cierto? A que sea simplemente 1. ¿Sí? Ese es el resultado que tenemos acá.
Un clásico resultado de algunos problemas, que da 1 o da 0 y cosas así. ¿Sí? ¿Me siguen con este desarrollo que acabamos de hacer? Ya, probablemente ustedes ya notaron que esto de acá, esos términos no influían en nada, ¿cierto? Porque nos aparecía un 0 por acá que iba a anular todo, ¿cierto? Y como teníamos una barra arriba, nos iba a quedar 1. Pero es simplemente aplicación de las propiedades. Otra alternativa podría haber sido la siguiente: haber negado todo de un principio con De Morgan y empezar a operar. Hay veces en las cuales podría ser más simple. Mi experiencia me dice que por lo general no. Por lo general nos conviene reducir lo que hay dentro porque se tiende a simplificar más fácilmente. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a empezar a revisar otra alternativa para simplificar, porque como ustedes pudieron notar, ¿cierto? Tenemos que, en realidad, depende mucho de cómo apliquemos las reglas, ¿cierto? O sea, si es que yo las aplico correctamente o aplico una en particular, tiendo a llegar a la solución más rápido. Sin embargo, si la aplicara de otra manera o no me fijé justamente que se puede aplicar alguna regla, puede que el álgebra que haga es mucho más largo y no siempre llegue a la expresión mínima, ¿ya? La menor cantidad de literales, menor cantidad de términos, ¿ya? Por lo mismo, hay métodos que son sistemáticos. Está el método de los mapas de Carnot, ¿ya? Que se aprovecha de nuestra capacidad para identificar patrones gráficos para simplificar. Este es el álgebra de Boole, por si acaso. Y está también el Quinn-McCloskey, que es un método, podríamos decir, que es sistemático y que es muy programable para poder simplificar. La ventaja que tiene ese método es que se puede aplicar para n número de entradas. En cambio, los mapas de Carnot, que es otra alternativa, yo diría que hasta 5 se aplica eficientemente. Se puede trabajar con 6 incluso, pero ya se hace más complejo, ¿ya? Y obviamente de ahí hacia arriba no, no es lo más recomendable, ¿ya? Porque cuesta mucho aplicarlo. Entonces, antes de llegar a otra forma de simplificar, vamos a ver ahora cómo podemos nosotros representar las funciones. Porque hasta ahora ustedes vieron que hay algunas funciones que son representadas así, como un producto de sumas, ¿cierto? Hay otras funciones que son representadas como la que tienen acá, una suma de productos, pero eso está estandarizado, ¿ya? Así que vamos a definirlo. Vamos entonces a definir formatos de representación de funciones booleanas. Vamos a ponerlo en negro así. Formatos de representación de funciones lógicas. Y voy a tratar de escribir bien, que eso me quedo como medio raro. Formatos de representación de funciones lógicas. Formatos de representación de funciones lógicas. Y después ya nos lanzamos directamente a simplificar con estos otros métodos que yo le estaba adelantando. ¿Cuáles van a ser estos formatos de representación? La verdad es que vamos a tener 4 a lo menos, los que nosotros vamos a revisar en el curso. El primero va a ser SOP. ¿Qué es SOP? Suma de productos. Eso es, ¿ya? Y el nombre es bien descriptivo. O sea, va a ser productos que se van a estar sumando, ¿ya? Vamos a tener otra alternativa que va a ser POS. O sea, productos de sumas. Productos de sumas. ¿Ya? Hay otra más, una tercera, que sería en este caso sumatoria de minterms. De minterms. Tendríamos también la última alternativa que nosotros vamos a revisar, sería una productoria de maxterms. Productoria de maxterms. Maxterms. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Miren, vamos a verlo de una manera que es un poquito, yo podría decir, como más ejemplificadora, antes que darles definiciones más extensas. Me interesa que se entienda cómo lo vamos a aplicar. Así que vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo. Vamos a tener una función. Sea f de a, b, c, igual a lo siguiente. Vamos a definir una función, esta función, a esa función. Es una función relativamente simple. Como ustedes pueden ver, tiene dos términos. Se está
se están sumando, ¿cierto? Son dos productos. El primer término tiene dos literales, el segundo término tiene tres literales. Aparecen las variables A, B, C, ¿cierto? Nos aparecen los complementos A negado y B negado, ¿sí? Una función como la que hemos estado revisando, quizá un poquito más simple incluso que ella. ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a partir definiendo la tabla de verdad. Ya habíamos revisado la tabla de verdad donde vemos qué sucede para cada combinación. Podríamos nosotros hacer lo siguiente. Podríamos directamente evaluar para todos los casos, ¿cierto? ¿Qué sucede? Pues eso funciona, eso resuelve. ¿Ya? Otra alternativa es ver cuáles son las combinaciones que hacen uno a cada término. ¿Ya? Vamos a ver que, de hecho, es más eficiente. Vamos a poner acá la tabla. Yo aquí voy a escribir el A, voy a escribir el B, voy a ponerlo un poquito más abajo. A, B, C, ¿cierto? Son tres variables. Vamos a tener 8 combinaciones posibles. Así que las vamos a dibujar todas. Vamos a ponerlas en negro, ¿no? Acá. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Después tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y estarían las 8 combinaciones posibles. Ahora, la función va a quedar definida de la siguiente manera. Ahí f, ¿cierto? Aquí nosotros podríamos evaluar, como les decía, por ejemplo, para el caso de 0, 0, 0, sería reemplazar 0 por 0 más 0 por 0 negado por 0. Esto claramente va a ser 0, porque ahí nos va a quedar 0 y ahí nos va a quedar 0. ¿Sí? Para el caso de los 1, vemos qué sucede. Nos va a quedar, por ejemplo, 1 negado por 1 más 1 por 1 negado por 1. Esto claramente va a quedar también 0, porque nos va a quedar un término que va a ser 0 ahí y 0 ahí. ¿Sí? 0 más 0 va a ser 0. Ahí podríamos hacerlo para todos los casos. Para solamente 3 entradas, o en este caso 3 variables, ¿cierto? Nuestra función, no hay problema, no es tampoco tan extenso. Pero si fueran más combinaciones, 32 combinaciones, 64 combinaciones, no sería lo más recomendable. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a ver nosotros una alternativa. Quiero que se fijen bien lo siguiente. Miren. Voy a ver para qué combinación se hace uno ese término. A ver si ustedes me pueden escribir en el chat qué combinación de entrada lo hace uno a ese término. El A, B negado, C. ¿Qué valor debe tomar el A? ¿Qué valor debe tomar el B? ¿Y qué valor debe tomar el C? También, ¿acaso hay más de una combinación que lo hacen uno? ¿Qué creen ustedes? Entonces yo me tomo el último poco de té que me he quedado. Ya. Muy bien, Carlos, sí. Tienes razón. Para que se cumpla eso, obviamente cada literal que tenemos acá tiene que quedar uno. O sea, nos debería quedar uno por uno por uno. Pero como ese aparece negado, lo que hay que hacer entonces es que sería evaluar así. ¿Cierto? Justamente, como tú dices, vamos a ponerlo en verde, 1, 0, 1. ¿Ya? Al evaluar este término en esa combinación, esto nos da 1, o sea, en realidad, todo esto nos da 1, 1 más cualquier cosa va a ser 1, así que la función daría 1. Mira qué bien, ¿cierto? O sea, tenemos un 1 en la función. Ya recién sacamos 2 ceros evaluando a mano y aquí tenemos un 1. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Porque ya sabemos que para esta combinación la función completa da 1, ¿cierto? Así que la ponemos acá, miren. Vamos a poner entonces que en 1, 0, 1, que sería esa, tenemos un 1. Calculamos también las otras, ¿cierto? O sea, esas ya las tenemos. Tenemos que para 0, 0, 0 es 0 y que para 1, 1, 1 es 0. ¿Ya? Pero hay una manera en que podemos conocer todos los 1 directamente, sin tener que evaluar caso a caso, que obviamente no es tan eficiente si es que la cantidad de entradas fuera mayor, ¿cierto? Aquí son poquitas, así que no es tampoco tan complejo hacerlo. La evaluación en todos los casos me refiero. ¿Cuál sería esa alternativa? Irnos ahora al otro término y decir, ¿qué término lo hace 1 a él? ¿Ya? Si pensamos en eso, nos vamos a dar cuenta que en realidad nos basta que el A valga 0 y que el B valga 1. O sea, si eso se cumple, por ejemplo, acá, o por ejemplo acá, ahí, ¿cierto? Inmediatamente la función es 1. ¿Sí? O sea, son dos combinaciones. Como ustedes pueden ver, el C, dado que no está incluido, quiere decir que puede tomar cualquier valor. O sea, el C podría valer 0 o podría valer 1. Y sería indiferente para nosotros, porque se cumple el hecho de que el A valga 0 y que el B valga 1. ¿Ya? Así que aquí, ¿qué hacemos? Vamos a poner las dos combinaciones y vamos a hacer correr el C porque no estaba. Lo hacemos correr del 0 a 1. Y con eso, lo que ustedes están viendo acá
son justamente las tres únicas combinaciones donde la función vale 1. Y no hay más, no hay más funciones. Los demás casos van a ser todos 0, porque ustedes de hecho podrían comprobar que en cualquier otra combinación que no sea el 0, 1, 0 y el 0, 1, 1 y obviamente el 1, 0, 1, la función solamente para esos casos va a ser 1 y para los demás va a ser 0. ¿Ya? Así que podemos ir directamente sin tener que evaluar las 8, únicamente viendo cuáles son las combinaciones que hacen 1 a cada término, por separado, ¿cierto? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque en realidad no nos interesa. Así que, por ejemplo, si acá tenemos que vale 1, lo que pase con él. O sea, va a ser 1 igual la función completa, ¿cierto? Obviamente, y si este término da 1, da lo mismo lo que pase con ese término, la función va a ser 1 igual, ¿cierto? Porque 1 más cualquier cosa va a ser 1. Y si se diera el caso que ambos fueran 1, tampoco nos importa porque va a ser 1 igual, ¿cierto? Así que es una forma bien ventajosa. Quiero conocer si es que eso se entiende, ¿ya? Porque es obviamente una alternativa mucho más rápida a simplemente evaluar. ¿Sí? ¿Se entiende por qué yo pude en cada término simplemente ver cuáles son las combinaciones que lo hacen 1? ¿Ya? Y si alguien no lo entiende, por favor me dice. ¿Sí? Ya, muy bien. Ups, se me pasó este acá. Ahí sí, ¿cierto? Así que sabemos que la función va a ser 1 exclusivamente para estas tres combinaciones, que son las únicas que hacen 1 a los términos de dicha función. ¿Ya? Así que los ubicamos. Sería el 2 y sería el 3, ¿cierto? Simplemente los números que tenemos ahí. Y las demás, como ya habíamos comprobado con 2, ¿cierto? Van a ser 0 precisamente. ¿Ya? Y tenemos ahora todo lo que sucede para nuestra función sin importar las condiciones de entradas que tengamos. La que tengamos, nosotros ya sabemos qué va a pasar con la función. O sea, la conocemos completamente, ¿cierto? Ahí estaría lo que sucede con ella. Esto obviamente la tabla de verdad, nosotros ya lo vimos, ¿sí? Eso no debería ser algo nuevo. Sin embargo, el cómo poder pasar directamente de la función a la tabla de verdad, eso sí puede que sea nuevo. ¿Ya? Vamos a escribir acá, tabla de verdad. Y algunos de ustedes se pueden estar preguntando, incluso algunos de los que estén viendo la grabación ahora, pueden preguntarse por qué. O sea, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿No íbamos a ver acaso formas de representación de la función y uno entendería que debían ser formas algebraicas, ¿cierto? O es lo que debería pensar, ¿sí? Y justamente eso vamos a hacer, solamente que le vamos a dar algunos nombres a los términos que tenemos y a las combinaciones de entrada. ¿Ya? Algunos nombres especiales. Ahí vamos por mientras a cerrar nuestra tabla para que quede un poquito más presentable. Y vamos a ver qué sucede. Vamos acá a encerrar nuestros valores. Ahí. Ahí. Vamos a separar las entradas de las salidas. Ahí. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es definir los min terms y los max terms, o los términos de la función. Miren bien lo que voy a hacer. Miren lo que va a hacer acá. Ya, tenemos eso. Yo voy a poner acá en azul algo que le voy a llamar sub. Y voy a hacer esto. Creo que se me corrieron un poquito los de posición. Lo vamos a poner un poquito más derecho para que queden los cuadros y sea más fácil de ver. Ahí. Ya, ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero definir lo siguiente, miren. Tenemos el A negado, B negado, C negado. Mírenlo por mientras ahora. Traten de identificar algún patrón de por qué estoy poniendo negaciones, por qué no estoy poniendo negaciones en algunos casos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Antes de que les diga, lógicamente, porque lo voy a comentar. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué hay algunos que están negados y otros que no están negados? ¿Qué creen ustedes? Ajá, miren. Miren lo que hago. Claro, eso es precisamente lo que estoy haciendo. Donde tengo ceros, estoy poniendo que queden negados. Y donde tengo unos, estoy poniendo que queden sin negar. ¿Pero por qué? ¿Cierto? Esa es la pregunta interesante. Porque lo que estoy escribiendo son precisamente los términos obviamente de producto, para los cuales al momento de evaluar la combinación que es adyacente, nos da 1. Si se fijan bien, acá si evaluamos este término en 0, 0, 0, nos va a dar 0 negado por 0 negado por 0 negado, 1 por 1 por 1, igual a 1. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de escribir ahí. ¿Ya? Lo voy a poner acá, miren, para que ustedes vean. Sería entonces
La media flecha que dice. Ahí sí. Son los productos que al ser evaluados en la combinación adyacente dan 1. En la combinación de entrada adyacente dan 1. O son iguales a 1, para ser más preciso. Son iguales a 1. O se evalúan a 1, de hecho sería más preciso aún. Se evalúan a 1. Ya, eso es lo que son, lo que están ahí. Se evalúan, creo que le puse un tilde mal. Ahí. Ya. Entonces, ¿ya? Ahora, ¿para qué me sirve esto? Esa es la pregunta, ¿cierto? Porque lo que vamos a hacer nosotros es definir la función de una manera alternativa, de una manera un tanto particular, ¿ya? Vamos a escribir lo que se llama una expresión SOP canónica. Uno puede decir, pero canónica, ¿qué es eso, cierto? Quizá por ahí lo escucharon en cálculo, en álgebra. Y es simplemente esto, miren. Alternativa 1, SOP. ¿Ya? Vamos a decir que la función f de a, b, c va a ser igual a la suma de todos los términos que se corresponden con los 1. Los términos de SOP, ¿cierto? Aquí ustedes pueden ver que tenemos el 1 acá, 1 acá y 1 acá. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad yo voy a tomar entonces ese término, porque se corresponde con un 1, ¿cierto? Ese de acá. Voy a tomar ese término, porque se corresponde con ese 1, y voy a tomar ese término, porque se corresponde con ese. Así que la función va a quedar definida de la siguiente manera. Como A negado, B, C negado, A negado, B, C negado, más A negado, BC, A negado, BC, más A, B negado, C. ¿Ya? Y esto que está acá va a ser una expresión o una forma de representar la función, pero sería la forma canónica. Está en forma canónica. ¿Qué quiere decir en forma canónica? La verdad es que en realidad suena como que fuera complicado, pero no es nada más que cada uno de los términos contiene todas las variables de nuestra función. O sea, como pueden ver, en todo aparece la B, la C, ¿cierto? Sin ningún problema. Puede que aparezca negada alguna, pero aparecen todas. ¿Ya? Si es que en algún término, por ejemplo, no estuviera una de las variables, ya no sería la forma canónica. Así es simple la diferencia, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo también ahí. Está en forma canónica. Vale decir, era una C. Vale decir, en cada término de la función, o cada término de la función contiene todas las variables de la misma. Cada término de la función contiene todas las variables. Y eso es la clave, ¿ya? Las variables. ¿Ya? Y aquí le vamos a poner un subrayado acá. Todas las variables. ¿Ya? Ahora, repitiendo, solamente para que se vaya consolidando. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Teníamos, ¿cierto?, la tabla de verdad. Eso ya lo habíamos visto. Simplemente vimos ahora una manera en que podíamos nosotros expresarla quizá de una forma más rápida, que era ver las combinaciones que hacen uno a cada uno de los términos, ¿cierto? Vimos que eran solamente 3 combinaciones para las cuales en esta función de ejemplo teníamos que nos daba 1 y las demás eran todas 0. Después de eso definimos unos productos, que en realidad al principio parecía como medio raro porque lo íbamos definiendo como arbitrariamente. ¿Pero qué es lo que representaban? Simplemente son los productos que al momento de ser evaluados en la combinación adyacente, o sea, cada uno con su combinación, van a dar 1 o se van a evaluar a 1. ¿Ya? Son todos los productos que cumplen eso. Obviamente, si es que este término yo lo evalúo, por ejemplo, en esta combinación, ustedes pueden comprobar rápidamente que no me va a dar 1, ¿cierto? Y de hecho no me va a dar 1 para ninguna otra. Lo mismo pasa con cualquiera de ellos. ¿Ya? Una vez que teníamos esos términos definidos, la expresión SOP de la función, ¿ya? Y específicamente en forma canónica, va a ser esta, donde vamos a estar sumando cada uno de esos términos que se corresponden, ¿cierto?, con los unos de la función. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos. ¿Sí?
¿Qué era que fuera canónica? Únicamente es un nombre especial, ¿cierto? Que nos indica que cada término de la función contiene todas las variables, como pueden comprobar acá. ¿Ya? Ejemplo de una función no canónica. Vamos a poner con un color diferente, con naranja. Ejemplo de una función no canónica. En realidad de funciones canónicas y no canónicas. Para que las cubramos todas. Por mientras quiero que ustedes me indiquen si se entiende lo que acabamos de hacer, ¿ya? Mientras yo trato de escribir canónicas. Ahí. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, acá. F de A, B, C, D, ¿cierto? Tiene 4 variables, ningún problema. Y tenemos A, B negado, C, D, más A negado, B negado, C, D negado. Esto obviamente, si está definido así, sería canónica, porque cada uno de los términos que tiene contiene las 4 variables, ¿cierto? Nos están indicando aquí las variables que tiene. Canónica, ¿cierto? Si tuviéramos una función así, por ejemplo, f de a, b, c, ¿sí? Y fuera así, a negado más b, c, ¿ya? Esto claramente no sería canónico porque ese término no las contiene todas las variables y ese tampoco, así que no es canónica. ¿Sí? Así de simple. El nombre es medio raro, pero en realidad es eso. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos nosotros definida la función usando lo que sería una expresión de tipo SOP, como suma de productos, aquí uno podría preguntarse, pero bueno, y si podemos definir la función tomando en cuenta los unos, ¿por qué no vamos con los ceros si en realidad nos entregan la misma información o no? ¿O acaso vamos a discriminar a los ceros por no ser uno? La verdad es que considero que no sería lo más apropiado, ¿cierto? Y de hecho sí podemos, solamente que tenemos que tener en cuenta algunas pequeñas diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias? La verdad es que serían un tanto sutiles, pero miren, fíjense lo siguiente. Vamos a tener acá este término. A más B más C, ¿ya? Acá vamos a tener A más B más C negado. Y quiero que ustedes piensen en lo siguiente. ¿Cómo estoy definiendo esto? ¿Qué será lo que busco conseguir? ¿Qué será lo que busco conseguir acá? ¿Por qué estoy definiendo esos términos de suma y de esta forma? ¿Qué es lo que hago ahí? ¿Lo estoy inventando? No sé, podría ser, ¿cierto? ¿O habrá alguna lógica detrás de lo que estoy haciendo? Pues quizá me pongo a dibujar por dibujar, escribir números, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué será lo que estoy haciendo? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, quien está viendo el video puede tenerlo, pensar, ¿no? Ver qué es lo que dice ahí. ¿Ya? Lo que están ahora de Morgan, ya, es una forma de verlo. En principio lo que estoy haciendo ahora, claramente estoy poniendo, si es que hay ceros, lo pongo sin negar, ¿cierto? Eso es evidente. Y estoy poniendo, obviamente, si es que hay unos, lo dejo negado, como pueden comprobar. Aquí, lógicamente, tenemos 1, 1, 1 y tenemos acá A negado más B negado más C negado. Pero hay algo más profundo detrás de esto, que sería lo siguiente. ¿Ya? Sí, eso es verdad lo que estoy haciendo, pero lo que yo busco es escribir las sumas que al momento de evaluarse en esta función, o en esta, perdón, esta combinación, nos dan 0. Pueden comprobar ustedes que cada una de esas sumas que yo acabo de escribir, ¿cierto? Al evaluarla en la combinación adyacente, van a dar precisamente 0. O sea, en este caso, la combinación 1, 1, 1, si es que yo evalúo en esta suma de todos los términos negados, me da 0. O sea, uno puede decir, ya, sí, funciona, pero ¿para qué? Buena pregunta, pero vamos a ver ahora y vamos a dejarlo escrito, porque obviamente esa es la idea, que quede claro. Estas son las sumas, vamos a hacerlo de la misma manera que lo hicimos recién, son las sumas, lo podría haber copiado, pero lo voy a escribir en rojo, que al ser evaluadas en la combinación de entrada adyacente, se evalúan a 0. Que al ser evaluadas. Era medio rebuscado quizás, ¿cierto? Tampoco es como que uno dice, oh, mira, justamente se evalúan a 0. Pero tiene un motivo, ¿cierto?
de entrada adyacente, o la que tiene justamente acá, ¿cierto? Y solo esa, no hay otra que lo haga. No se van a evaluar las otras y me va a dar 0 también. Adyacente. Se evalúan a 0. ¿Y para qué nos servirá esto? Vamos a ver ahora. ¿Ya? Para lo que nos sirve es porque ahora, en vez de fijarnos en los unos, nos vamos a fijar en los ceros. Y nuestra función va a quedar definida de la siguiente manera. Va a quedar definida a partir de los ceros. O sea, van a estar aquellas sumas que se correspondan a ceros multiplicándose. Y esa va a ser la función. Y va a ser totalmente válida. O sea, va a ser equivalente a la función que podríamos haber definido a partir de lo que serían nuestros unos, ¿cierto? Así que ustedes pueden ver que nos va a quedar ese término. Vamos a ponerlo mejor así. Ese de ahí, ¿cierto? Ese de ahí, porque tenemos un 0, tenemos un 0. Nos va a quedar también ese término de ahí, ¿cierto? Perdón, este de acá. Ahí sí, porque tenemos un 0. Acá tenemos otro 0, nos va a quedar entonces ese término también multiplicándose, que es, recuerden, una suma multiplicándose. ¿Ya? Y podemos entonces representar la función. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar así. Voy a ponerla acá, después la voy a mover, ¿ya? F de A, B, C, nos va a quedar igual a ese término multiplicándose, va a ser A más B más C. Acá vamos a tener también ese término que está ahí, A más B más C negado. Después ese término, ¿cierto? Porque está asociado a un 0, A negado más B más C. Vamos a tener otro más, que sería este, ¿cierto? El A más B negado más C. Voy a mover un poquito para acá para dejar todo escrito, ¿ya? A negado más B negado más C, ¿cierto? Y nos quedaría el último, que estaría asociado a ese 0, que sería entonces A negado más B negado más C negado. A negado más B negado más C negado. Ahí está, ¿cierto? Ustedes pueden ver que claramente si tenemos 5 sumas que se están multiplicando es porque tenemos 5 ceros, ¿ya? Y de la misma manera, ¿cierto? Si teníamos 3 productos que se estaban sumando es porque tenemos justamente 3 1. O sea, esa relación tiene que cumplirse. No podríamos tener más suma, ¿cierto? Y menos 0. No, estaría incorrecto. En algún lugar nos habríamos equivocado. ¿Sí? Y quiero saber si se entiende lo que acabo de hacer. Así que por favor, voten. Si alguien que está viendo la grabación no entiende, me puede escribir, ¿ya? Y ahí lo podemos tratar de resolver su duda, ¿ya? Voy a cortarla y voy a pegar por acá. ¿Y esto qué sería? Sería la representación como post. Y de hecho, no es cualquier post, es la post canónica, ¿ya? Vamos a ponerla por acá. ¿Por qué canónica? Porque cada uno de sus términos contiene todas las variables. Así de simple. Vamos a poner acá SOP. No, en realidad post, en realidad. Ahí. Post. Vamos acá. Ahí. ¿Cierto? Y lo mismo, ¿cierto? Está en forma canónica. No hace falta en realidad yo creo que mencionar por qué. Forma canónica. Por el mismo motivo que en el caso anterior. Porque en realidad cada uno de sus términos contiene las 5 variables, o todas las variables en este caso, porque son 3, no sé por qué dije 5. En el caso anterior. ¿Ya? Y nos quedarían solamente 2 formas alternativas de poder representar las funciones. Y uno puede decir, pero bueno, ya tenemos 2, ¿para qué queremos tantas más? La verdad es que para hacerlo más simple, ¿ya? Y créanme que va a ser bastante más simple. ¿Por qué digo que más simple? Porque lo único que vamos a hacer ahora es darle nombres a estos términos. Porque si se fijan bien, los términos como que funcionan, ¿cierto? O sea, ningún problema. Pero igual, cuando son muchos ceros o muchos unos, igual es mucho escribir, ¿o no? Así que se crea lo siguiente. Darle un nombre, ¿ya? Y le vamos a llamar minterm, ¿ya? 0, a este le vamos a llamar M0, a este le vamos a llamar M1, a ese M2, vamos a tener el M3, M4, M5, M6 y M7. ¿Por qué esos números? Simplemente porque justamente esto que está acá sería el valor decimal de la combinación. O sea, pueden ver que hay una relación directa. Si tomamos los números binarios simplemente y no estamos hablando de números con signo. ¿Ya? Así que les dimos esos nombres. No es más que eso. Ponerle un nombre a los minterms. ¿Ya? ¿Y para qué me sirve? Todavía
está la pregunta, ¿cierto? En realidad nos sirve para lo siguiente. Porque ahora, al momento de representar una función, vamos a tener esta alternativa, miren. Como sumatoria de minterms. Vamos a escribir f de a, b, c. Y va a ser, acá está, f de a, b, c, igual a la sumatoria de los minterms. ¿Pero cuáles minterms? ¿Cuáles creen ustedes que vamos a incluir acá? En realidad, este color que yo elegí para ambos no es coincidencia. Los puse en azul porque justamente están relacionados con los unos. Los unos, ¿cierto? Y van a ser entonces la función f de a, b, c, igual a la sumatoria de los minterms. En este caso, 2, 3 y 5. ¿Por qué serán eso? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿porque se me ocurrió así nomás? ¿O habrá algún motivo por el cual es así? Y es lógico, ¿cierto? Porque justamente son los que están asociados con los unos. Exactamente, ¿cierto? Son los que están asociados a los unos. 2, 3 y 5. Y uno puede decir acá, pero bueno, ¿y esa es la función? ¿Sí? Queda así de resumida. Esa es la ventaja que nos da. Porque ahora únicamente decimos, mira, la función va a ser 1 para el minterm 2, 3 y 5. Y se acabó. No hay nada más que hacer. O sea, queda todo definido. Claramente podríamos tener una función con, no sé, 6 variables y se definiría de la misma manera. O sea, así de simple, indicando los minterms. Y estaría todo definido, ¿cierto? Conoceríamos los 1, conoceríamos los 0, porque los 0 serían complementarios, ¿cierto? ¿Y qué creen ustedes que viene ahora? ¿Qué iremos a hacer ahora con la productoria de MaxTerms? Ahora, en realidad, lo que vamos a hacer es trabajar con los ceros. Eso es lo que vamos a hacer. Y va a quedar definida como f de a, b, c. Va a ser la productoria de los MaxTerms. Y aquí no le hemos dado nombre, porque en realidad yo estoy hablando de los MaxTerms y todo, y no lo he escrito. En realidad, lo que nosotros hacemos es lo mismo. Le llamamos ahora MaxTerms a cada uno de ellos. Y van a ser el M0, el M1, el M2, ¿cierto? Así hasta llegar al M7. Para este ejemplo, obviamente que estamos trabajando únicamente con 3 entradas. Si no, podríamos trabajar sin ningún problema hasta el M15, el M31, ¿cierto? ¿Ya? Dependiendo de las entradas que tengamos. ¿Y cómo me quedaría esto? En realidad la función me va a quedar f de a, b, c igual a la productoria de los MaxTerms. Y nuevamente no es coincidencia el color que elegí. ¿Ya? Es porque ahora los MaxTerms van a estar siempre relacionados con los ceros de la función. ¿Ya? Y va a ir justamente el subíndice que se corresponda con ceros de la función. Así que sería el MaxTerm 0, 1, 4, el 6 y el 7. 0, 1, 4, 6 y 7. Y estaría perfecta y completamente definida la función. ¿Ya? Esto por si acaso es una m que me quedó como media rara. La vamos a arreglar ahí. ¿Ya? Y tendríamos definida la función de una cuarta forma diferente. Y para ir cerrando ahora, bueno, primero quiero saber si se entiende bien lo que hemos estado revisando ahora último, así que le envío nuevamente la pregunta, mientras yo copio acá. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Es una pregunta por si acaso. ¿Ya? Como pueden ver, es simplemente darle un nombre. Ahí. Acá. Ahí. Ya. Y para cerrar, quiero que noten algo. ¿Qué ocurre entre ambas formas de representar? Como que hay algo que podríamos decir que lo que no está en una está en la otra, ¿cierto? Son complementarias. Claro, son totalmente complementarias. ¿Por qué al MaxTerm se le asigna una productoria? Es una buena pregunta. Porque lo que estamos haciendo es reemplazar esto. Porque como está relacionado con el producto de sumas, por eso es una productoria. Simplemente para indicar que son productos o que está relacionado con ellos. ¿Ya? Y en el caso de la sumatoria de minterms, es una sumatoria porque está relacionada con el SOP, que es precisamente una suma. ¿Ya? Y es una forma más resumida de representarlo. Bueno, esto por si acaso lo vamos a ir reforzando en la clase siguiente. Vamos a hacer más ejercicios donde vamos a obtener las diferentes representaciones y después pasamos a simplificar con otras herramientas. ¿Ya? Le agradezco mucho su participación y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao.
Oh, me pasé un minuto, pero bueno. Chao.